Dedicó su vida a sus hijos y a cambio ellos la echaron a la calle, pero no contaban con su astucia. Esta es la increíble historia de Amelia, la anciana que, tras ser traicionada, ejecutó la venganza más silenciosa y poética de todas. Donó hasta el último céntimo de su fortuna a un refugio de perros, dejando a sus codiciosos herederos sin absolutamente nada. La tarde caía sobre las colinas de la Toscana como un velo de acuarela, tiñendo de ocre y púrpura los campos de girasoles y los disciplinados viñedos. En las afueras de un pequeño pueblo no muy lejos de Siena, la Villa Rossi se erigía como un testamento de piedra y tiempo, sus muros cubiertos de hiedra y sus jardines un laberinto de rosales y lavanda que la señora Amelia había cuidado con sus propias manos durante más de 50 años. Aquella villa no era solo su hogar, era el lienzo de su vida, cada habitación una galería de recuerdos, cada árbol del jardín una marca en el calendario de su existencia. Pero ese día, el aroma de las rosas y el canto de las cigarras no traían paz, sino un presagio amargo. Con 82 años, Amelia sentía el frío no en sus huesos, sino en su alma, un frío que emanaba de las dos personas a las que había dedicado cada latido de su corazón, sus hijos, Marco e Isabela. Estaban en el Salotto, la sala de estar principal, con sus frescos en el techo y muebles que habían pertenecido a generaciones. Pero la belleza del lugar se veía profanada por la fealdad de la conversación. Marco, un hombre de negocios de mediana edad con un traje caro y una perpetua expresión de impaciencia, caminaba de un lado a otro, evitando la mirada de su madre. Isabela, envuelta en sedas y con el rostro tenso por el botox y la avaricia, estaba sentada en el borde de un sofá de terciopelo como si temiera contaminarse con la vejez que representaba su madre. Ya no la veían a ella, solo veían un obstáculo, un problema que retrasaba sus planes. «Mamá, tienes que entenderlo, es por tu bien», comenzó Marco con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. «Esta casa es demasiado grande para ti, los gastos son enormes. Y seamos sinceros, ya no puedes cuidarte sola. Te caes, te olvidas de las cosas». «Yo estoy perfectamente», replicó Amelia, su voz delgada pero firme, anclada en la dignidad que se negaba a abandonar. «El doctor Bianchi dijo la semana pasada que mi salud es de hierro, y esta casa es mi vida. Vuestro padre y yo la construimos juntos». Isabela suspiró con un dramatismo ensayado. «Oh, mamá, por favor, no empieces con el sentimentalismo. Papá ya no está. Y la realidad es que esta vida tuya nos está costando una fortuna. Marco y yo tenemos nuestras propias familias, nuestras propias vidas. No podemos estar viniendo aquí cada 2 por 3 porque te has dejado el gas abierto». La mentira fue como una bofetada. Aquello nunca había sucedido. Sus visitas eran cada vez más esporádicas, llamadas de 5 minutos para cumplir con la formalidad, nunca para ofrecer compañía genuina. La verdad, cruda y brutal, se abrió paso. Querían vender la villa. Y a ella querían enviarla a una residencia de ancianos, a un lugar encantador con cuidados especializados, como lo describió Isabela, hojeando un folleto satinado que parecía más la publicidad de un resort de lujo que la de una prisión dorada. «Hemos encontrado un sitio perfecto en las afueras de Florencia. Se llama Tramonto Dorato», dijo Marco. «Estarás cómoda y bien atendida». Cómoda, atendida. Palabras vacías que significaban enclaustrada, olvidada, apartada del camino. Amelia los miró, a su hijo y a su hija, y por un instante no los reconoció. Vio a 2 extraños con los rostros de sus niños, sus ojos endurecidos por una codicia que ella nunca supo cómo o cuándo había sembrado. La fortuna de su difunto marido, un exitoso exportador de vino, era considerable, y la villa, con sus hectáreas de terreno, valía millones. Esa era la única verdad que importaba para ellos.
No iré, dijo Amelia con una calma que los descolocó. Esta es mi casa y moriré en ella. Marco detuvo su paseo. Su máscara de falsa preocupación se deslizó, revelando un rostro duro y furioso. No lo estás entendiendo, mamá. No te lo estamos preguntando. Te lo estamos comunicando. Ya hemos hablado con los abogados. Tenemos un poder notarial sobre tus asuntos por tu frágil estado de salud. La decisión está tomada. El poder notarial. Recordaba haberlo firmado hacía unos años, tras una pequeña operación. Marco le dijo que era una simple formalidad, por si acaso. Qué ingenua había sido. Había firmado su propia sentencia en manos de sus verdugos. La crueldad alcanzó su clímax esa misma tarde. Le dijeron que los nuevos arreglos comenzarían de inmediato, que no tenía sentido esperar. Isabela subió a su antigua habitación y bajó con una pequeña maleta. «He metido algunas cosas esenciales», dijo, sin mirarla a los ojos. «El resto lo enviaremos a la residencia más tarde». La expulsaban, no en un mes, no en una semana, ahora. La humillación era un nudo en su garganta que le impedía hablar, que le impedía respirar. Mientras la escoltaban hacia la puerta, su mirada se posó en una foto en la pared. Ella y su marido, jóvenes, sonriendo, con 2 niños pequeños en brazos. Un torrente de recuerdos la inundó. Rodillas raspadas, cuentos antes de dormir, el olor a tarta de manzana en la cocina, los sacrificios silenciosos, el amor incondicional que les había profesado. ¿Cómo el amor podía producir monstruos así? En la puerta Marco le entregó un sobre. «Aquí tienes algo de dinero para un taxi y para los primeros gastos. Un chofer te llevará a Florencia mañana. Pasará por tu hotel». Ni siquiera se molestarían en llevarla ellos mismos. La dejaban en la puerta de su propia casa como si fuera una empleada despedida. Amelia no dijo nada. Tomó la maleta y el sobre. Les dirigió una última mirada, una mirada que no era de odio ni de súplica, sino de una profunda y helada decepción. Una mirada que, si hubieran tenido alma, los habría perseguido por las noches. Salió de la Villa Rossi, y el gran portón de hierro forjado se cerró a su espalda con un sonido metálico y definitivo. La tarde toscana, antes tan hermosa, ahora parecía burlarse de ella. Caminó por el largo camino de cipreses, sin mirar atrás, cada paso un adiós a la vida que había conocido. No tomó un taxi, caminó hasta el pueblo cercano y se registró en una modesta pensione, un pequeño hotel familiar. En la soledad de esa habitación anónima, mientras la noche envolvía las colinas, el shock inicial dio paso a una claridad cristalina. Las lágrimas no llegaron. En su lugar nació una resolución. Ellos habían subestimado a su frágil y anciana madre. Habían confundido su bondad con debilidad y su silencio con sumisión. No sabían que su marido, un hombre previsor que quizás había intuido la verdadera naturaleza de sus hijos, le había dejado el control absoluto de una fortuna personal considerable, separada de los bienes familiares, una cartera de inversiones de la que ellos no tenían ni la más remota idea. Creyeron que la habían despojado de todo, pero solo la habían liberado de sus obligaciones, de su amor ciego, de su lealtad. Y en esa fría habitación de hotel, mientras el mundo dormía, la señora Amelia comenzó a trazar las líneas maestras de su venganza. Una venganza que no se construiría sobre el odio, sino sobre el amor. Un amor que sus hijos nunca habían sabido valorar. Los días que siguieron a su expulsión fueron un purgatorio de silencio y reflexión. Amelia, desde su habitación en la pensione Il Girasole, observaba la vida del pueblo pasar por su ventana. No sentía autocompasión, sino una extraña sensación de desapego, como si la mujer que había sido, la madre, la esposa, la nonna, hubiera muerto en el umbral de su propia casa. Ahora era otra persona, una mujer con un único propósito. No contactó a sus hijos,
sabía que cualquier intento de comunicación sería inútil. En su lugar, contactó al avocato Colombo, el viejo amigo y consejero legal de su difunto marido, un hombre de la vieja escuela cuya integridad era tan sólida como el mármol de Carrara. Se citaron en la discreta oficina del abogado en Siena, un despacho revestido de madera oscura y olor a libros antiguos. Colombo, un hombre de pelo blanco y ojos penetrantes, la escuchó con una creciente indignación mientras ella le relataba con una calma escalofriante la traición de sus hijos. «Esos ingrati», masculló, su profesionalismo apenas conteniendo su furia. «Amelia, lo que te han hecho no tiene nombre. Lucharemos contra ese poder notarial, demostraremos que fue obtenido con engaños». Amelia negó con la cabeza suavemente. «No, Lorenzo, no quiero luchar contra ellos, no quiero un escándalo, no quiero recuperar la villa, ya no es mi hogar. Quiero algo diferente, quiero desheredarlos completamente y quiero hacerlo de una forma que nunca olviden». Fue durante un paseo por las afueras del pueblo, intentando aclarar sus ideas, cuando encontró la inspiración. El sonido de ladridos desesperados la guió por un camino de tierra hasta un recinto vallado y algo destartalado. Era el canile local, el refugio de animales municipal. A través de la valla metálica vio docenas de perros de todas las razas y tamaños. Algunos corrían nerviosos, otros estaban acurrucados en las esquinas, pero en todos sus ojos vio lo mismo. Una mezcla de miedo, esperanza y un anhelo desesperado de afecto. Un perro viejo, un mestizo con el pelaje gris y una mirada triste, se acercó a la valla y lamió su mano a través del alambre. En ese simple gesto, Amelia sintió una oleada de conexión y ternura más genuina que cualquiera que hubiera recibido de sus hijos en la última década. Encontró a la directora, una mujer enérgica llamada Elena, que luchaba con un presupuesto irrisorio y una pasión inmensa. Le habló de la falta de espacio, de las facturas del veterinario que se acumulaban, del constante temor de tener que sacrificar animales sanos por falta de recursos. Mientras Elena hablaba, el plan de Amelia se solidificó en su mente, brillante y perfecto. Volvió a la oficina del avocato Colombo al día siguiente. «Lorenzo, ya sé lo que quiero hacer con mi dinero», anunció, y le explicó su idea. No se trataba de una simple donación. Quería crear una fundación, la Fondazione Villa Amelia, dedicada al bienestar de los animales abandonados. Quería que su fortuna personal, esa que sus hijos desconocían, se utilizara para comprar un terreno grande, construir un refugio modélico con instalaciones veterinarias de última generación, amplios espacios para que los perros corrieran y un programa para promover la adopción. Y la guinda del pastel. La fundación también recibiría la propiedad de la Villa Rossi. Su antiguo hogar no sería vendido para llenar los bolsillos de Marco e Isabela. Se convertiría en la sede administrativa de la fundación y en un santuario para los animales más viejos y enfermos, un lugar donde pudieran vivir sus últimos días con dignidad y amor, algo que a ella le habían negado. El avocato Colombo la miró, una lenta sonrisa de admiración extendiéndose por su rostro. «Amelia», dijo, «es poético y absolutamente blindado legalmente». Se pusieron a trabajar con una eficiencia metódica. Amelia demostró una perspicacia para los negocios que sorprendió incluso a Colombo. Durante años había gestionado en secreto su propia cartera de inversiones, siguiendo los consejos que su marido le había dado. Era mucho más rica de lo que nadie, especialmente sus hijos, podría haber imaginado. Durante las siguientes semanas se dedicó a liquidar sus activos. Acciones, bonos, incluso un par de apartamentos en Milán, que había heredado de su propia familia y que sus hijos nunca supieron que existían. El dinero se fue transfiriendo a una nueva cuenta bancaria a nombre de la fundación que estaban creando.
El proceso fue complejo, pero Amelia se sintió vigorizada, llena de una energía que no había sentido en años. Cada firma, cada transacción, era un clavo más en el ataúd de las expectativas de sus hijos. Se reunió varias veces con Elena, la directora del refugio, cuya incredulidad inicial se transformó en un entusiasmo desbordante. Juntas esbozaron los planos del nuevo refugio Villa Amelia, soñando con un paraíso para los desamparados. El día de la firma final llegó. En la notaría, rodeada por Colombo y una emocionada Elena, Amelia firmó los documentos que transferían irrevocablemente cada céntimo de su patrimonio, presente y futuro, incluyendo la Villa Rossi, a la fundación. Al dejar la pluma sobre la mesa, no sintió una oleada de venganza, sino una profunda sensación de paz. Había transformado el dolor de una traición en un legado de bondad. Había encontrado nuevos herederos, herederos de 4 patas y corazones leales que nunca la traicionarían por dinero. La fortuna que sus hijos creían que les pertenecía por derecho de sangre, ahora pertenecería a aquellos que no tenían nada. La trampa estaba puesta, solo era cuestión de tiempo que las ratas entraran en ella. El avocato Colombo se encargaría de enviar la notificación. Marco e Isabela pasaron las semanas siguientes a la expulsión de su madre en un estado de euforia contenida. Habían superado el obstáculo. La villa, su magnífica villa toscana, estaba finalmente a su disposición. Comenzaron a hacer planes, discutiendo acaloradamente sobre el precio de venta. Marco, pragmático y codicioso, quería una venta rápida a un consorcio hotelero internacional. Isabela, más preocupada por las apariencias, prefería venderla a alguna familia noble europea, imaginando las prestigiosas conexiones que podría obtener. Ya habían contratado a un tasador y estaban en conversaciones con una exclusiva agencia inmobiliaria de Florencia. Gastaban a cuenta de la futura herencia, comprando coches nuevos, planeando vacaciones de lujo y presumiendo ante su círculo de amigos de la inminente venta millonaria. La ausencia de su madre no era un vacío, era un alivio. No había remordimiento en sus corazones, solo el tintineo del dinero que pronto llenaría sus bolsillos. La carta llegó una mañana de martes, un sobre oficial del despacho del avocato Lorenzo Colombo. Marco la abrió con displicencia, esperando alguna formalidad legal sobre la venta. Isabela leía por encima de su hombro, retocándose el esmalte de uñas. A medida que Marco leía, su rostro comenzó a perder color. Su expresión de arrogancia se transformó en una máscara de incredulidad. Volvió a leer el primer párrafo, luego el segundo, sus labios moviéndose en silencio. ¿Qué pasa? ¿Es algún impuesto inesperado?, preguntó Isabela con impaciencia. Marco no respondió. Le tendió la carta con una mano temblorosa. Isabela la tomó y sus ojos recorrieron las líneas. El lenguaje era formal, legalista y absolutamente inequívoco. Por la presente, se les notifica que la señora Amelia Rossi, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, ha procedido a la creación de la Fondazione Villa Amelia. A dicha fundación se le ha transferido la totalidad de su patrimonio personal, mobiliario e inmobiliario, incluyendo la plena propiedad de la finca conocida como Villa Rossi, la cual servirá como sede y santuario. La carta cayó de las manos de Isabela. El silencio en la opulenta sala de estar de su apartamento en Roma fue ensordecedor. Luego, la incredulidad dio paso a una furia volcánica. ¿Qué significa esto?, gritó Isabela, su voz subiendo varias octavas. ¿Qué es esta estupidez? La vieja está senil, ese abogado de pueblo la ha manipulado. Marco, por su parte, estaba lívido. Se abalanzó sobre el teléfono y marcó el número del avocato Colombo. La conversación fue breve y brutal. Marco gritó, amenazó con demandas, acusó a Colombo de fraude y manipulación de una anciana vulnerable. Al otro lado de la línea, la voz del abogado era un témpano de hielo.
Signor Rossi, le aseguro que su madre goza de una salud mental excelente, certificada por 3 médicos distintos. La decisión fue suya y todos los documentos son legalmente inexpugnables. Cualquier intento de impugnación será recibido con una contrademanda por difamación. Por favor, dirija cualquier comunicación futura a través de su abogado. Buenos días. Colgó, dejando a Marco con el teléfono en la mano, temblando de una rabia impotente. El pánico comenzó a instalarse. Se dieron cuenta de la magnitud de la catástrofe. No era solo la villa, eran las cuentas bancarias, las inversiones, todo. La fortuna con la que habían contado toda su vida, la que consideraban suya por derecho, se había evaporado. Se la habían dado a un montón de perros callejeros. «¿Perros?», chillaba Isabella caminando en círculos como un animal enjaulado. «Ha dado nuestro dinero a unos chuchos sarnosos, nos ha humillado. ¿Qué vamos a decir a nuestros amigos? Todo el mundo sabe que íbamos a vender la villa». Su desesperación los llevó a cometer el siguiente error. Condujeron hasta el pequeño pueblo toscano y se presentaron en el canile. Esperaban encontrar a su madre en un estado de confusión fácilmente manipulable. En su lugar, se encontraron con Elena, la directora, quien les bloqueó la entrada con una calma firme. La señora Amelia ha dejado instrucciones claras de que no desea verlos, dijo, sus ojos llenos de un desprecio apenas disimulado. «Pero somos sus hijos», argumentó Marco, intentando usar un tono razonable. «Estamos preocupados por ella». «Deberían haberse preocupado hace unas semanas», replicó Elena. «Ahora, por favor, márchense. Están alterando a los animales». A través de la valla pudieron verla. Su madre estaba sentada en un banco bajo un olivo, rodeada por media docena de perros que competían por sus caricias. Parecía feliz, más serena y en paz de lo que la habían visto en años. No había rastro de senilidad en su rostro, solo una tranquila determinación. Esa imagen, la de su madre encontrando consuelo en los animales a los que ellos despreciaban, fue la confirmación final de su derrota. Contrataron a un abogado de Roma, un tiburón conocido por sus tácticas agresivas. Intentaron impugnar la donación, alegando incapacidad mental y coacción. El caso fue desestimado en la audiencia preliminar. El abogado Colombo presentó un expediente impecable, certificados médicos, testimonios de testigos y una declaración jurada de la propia Amelia, escrita con una claridad y lucidez devastadoras. La noticia del litigio se filtró a la prensa local y luego a la nacional. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. Hijos ricos intentan anular la donación millonaria de su madre a un refugio de animales tras haberla expulsado. Se convirtieron en parias. Sus amigos les dieron la espalda. Sus socios comerciales se distanciaron. La humillación pública fue total. Se encontraron atrapados en una pesadilla de su propia creación. Las deudas que habían contraído en anticipación de la herencia comenzaron a vencer. Sin la fortuna familiar para respaldarlos, su castillo de naipes financiero se derrumbó. Estaban arruinados, no solo financieramente, sino moral y socialmente. Y todo por la acción silenciosa de una anciana a la que habían considerado insignificante. El contraste entre las vidas de los hijos y la de su madre en los meses siguientes fue la encarnación de la justicia poética. Mientras Marco e Isabella se hundían en un pozo de deudas y oprobio social, la vida de Amelia florecía de una manera que nunca había imaginado. La Fondazione Villa Amelia se convirtió en un proyecto que revitalizó no solo su espíritu, sino a toda la comunidad. El nuevo refugio, construido en un terreno espacioso a las afueras del pueblo, era una maravilla. Lejos de ser una perrera lúgubre, era un campus de esperanza. Tenía amplios corrales con césped, una clínica veterinaria con equipos de última generación, salas de socialización y un equipo de cuidadores y voluntarios entregados, todos bajo la atenta dirección de Elena y la sabia supervisión de Amelia.
La propia Villa Rossi fue transformada. El opulento saloto donde había sido sentenciada al exilio se convirtió en una cómoda sala de recuperación para perros postoperatorios. Los extensos jardines, que antes eran su orgullo solitario, ahora eran el paraíso para los perros más ancianos, aquellos considerados inadoptables, que podían pasar sus últimos días tomando el sol entre los rosales y durmiendo en suaves camas junto a la chimenea. Amelia no era una simple benefactora distante, era el corazón y el alma del lugar. Cada mañana, un voluntario la recogía de su nuevo y acogedor apartamento en el pueblo y la llevaba al refugio. Pasaba sus días allí no como una dueña, sino como una más del equipo. Ayudaba a preparar la comida, cepillaba a los perros de pelo largo, se sentaba durante horas con los animales más asustadizos, hablándoles en voz baja hasta que su confianza florecía. Los perros la adoraban. La seguían a todas partes, un séquito leal y agradecido. Encontró en sus ojos la devoción incondicional que sus propios hijos nunca le habían ofrecido. Su venganza no era activa, era la consecuencia natural de su propia felicidad. No necesitaba regodearse en la miseria de sus hijos. De hecho, rara vez pensaba en ellos. Su mundo, antes reducido a la ingratitud de 2 personas, se había expandido para abarcar el amor de cientos de criaturas. Marco perdió su negocio. Tuvo que vender su lujoso apartamento en Roma y mudarse con su familia a un barrio modesto, obligado a aceptar un trabajo mediocre que hería su orgullo cada mañana. Isabela fue abandonada por su marido, un hombre que se había casado con ella por su estatus y su supuesta herencia, y que no tenía interés en compartir la ruina. Se vio obligada a vender sus joyas y ropas de diseño para sobrevivir. El fantasma de su antigua vida burlándose de ella en cada escaparate que pasaba. La gente del pueblo, que antes lo respetaba por su apellido, ahora los señalaba con desdén. La historia de la señora Amelia y su increíble acto de generosidad se había convertido en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre la gratitud y la codicia. Un año después de su expulsión, Isabela hizo un último y desesperado intento. Se presentó en el refugio, demacrada y sin el brillo de antaño. Consiguió superar la barrera de los voluntarios y encontró a su madre sentada en su banco de siempre bajo el olivo, con un viejo perro dormitando con la cabeza en su regazo. «Mamá», comenzó, su voz quebrada. No vino a disculparse, vino a pedir dinero. Le habló de sus deudas, de su humillación, de su desesperación. Amelia la escuchó con la misma calma con la que había escuchado su sentencia un año atrás. Cuando Isabela terminó su lastimero monólogo, Amelia acarició la cabeza del perro y la miró no con odio, sino con una inmensa y triste piedad. «Isabela», dijo suavemente, «el dinero no puede solucionar tus problemas, porque tus problemas no son de dinero, son del corazón, y yo ya no tengo dinero que darte. Todo lo que tenía, todo lo que soy, está aquí». Hizo un gesto abarcando el refugio, los ladridos felices, el sol, los animales que la rodeaban. «He encontrado una familia que no me ve como un cajero automático o una carga. He encontrado lealtad, he encontrado amor. Espero sinceramente que tú algún día encuentres lo mismo». Se levantó lentamente y, sin decir una palabra más, se alejó, caminando hacia el edificio principal, su séquito de perros trotando alegremente a su lado. Isabela se quedó sola, una extraña en el paraíso que su propia crueldad había financiado. Comprendió en ese instante que no había nada que pudiera hacer o decir. Su madre le había dado la espalda para siempre, no con un portazo, sino con la silenciosa dignidad de quien ha elegido una vida mejor. La venganza de Amelia estaba completa. No residía en la ruina de sus hijos, sino en su propia y radiante paz.
Había transformado el acto más cruel en el legado más hermoso, demostrando que la verdadera fortuna no se cuenta en euros, sino en la cantidad de amor que uno es capaz de dar y recibir. Y en su santuario de almas rescatadas, la señora Amelia era la mujer más rica del mundo.